Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para todos. Amén, amén. Estamos llevando esta parte de como familia todos los viernes, el tercer viernes de todos los meses. Vamos a estar llevando este segmento de como familia. Me acompaña mi hermana de sangre y mi hermana en Cristo, Carmen Lugo. Hola. Mi nombre es María de Lourdes Lugo Pérez, pastora de la Iglesia de Cristo, Jerusalén. Amén. Hoy estamos desde mi casa, estamos aquí, pues vamos a llevar una reflexión acerca de Elí, el sacerdote Elí. Ustedes saben que los viernes los vamos a dedicar a diferentes familias de la Biblia, y hoy pues este mes escogimos al sacerdote Elí y sus hijos. Así que comenzamos, ¿verdad?, conociendo quién era Elí. Elí era un sumo sacerdote y juez de Israel en la época de Samuel, cuando Samuel era niño. Vivía en Silo, donde se encontraba el tabernáculo. Su vida fue un ejemplo de servicio a Dios y de hecho fue el mentor profeta de Samuel. Sin embargo, su historia con la familia pues no fue la misma. Su historia es un claro ejemplo de cómo una persona puede ser fiel a su ministerio, pero faltar en la educación del hogar. ¿Ven? Elí era un excelente sacerdote. Recordemos que Elí fue el que vio a Ana llorando y creyó que estaba ebria. ¿Ven? Y este mismo Elí fue el que después bendijo a Ana y a su esposo en Caná, el nombre en Caná, que tendrían un hijo. Este mismo sacerdote fue el de esta historia de Ana. Amén. Nosotros vamos a estudiar un poco acerca de Elí. Como dijimos, era un gran sacerdote, era fiel al Señor, temeroso de Dios, servía en el tabernáculo, era un sacerdote digno, ¿verdad?, de su trabajo, pero lamentablemente pues su ministerio era muy bueno, pero su forma de llevar a sus hijos no fue igual, no era la correcta, exacto. De hecho, sus hijos también, dice que fueron 2 hijos los que tuvo, fue Ofni y Finés, Ofni y Finés. Estos también servían como sacerdotes, ellos también eran sacerdotes, pero la diferencia ellos eran irrespetuosos, o sea, no tenían temor de Dios, eran corruptos también. Y no respetaban las normas sagradas, eran rebeldes, se aprovechaban del pueblo y cometían pecado en el mismo templo. Amén, amén. La Biblia los describe como hombres impíos que no conocían a Jehová. En 1 Samuel 2:12, ¿verdad? Lo dice. Tenemos aquí la palabra. 1, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Sí, léelo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén, amén. Ahí podemos ver, ¿verdad?, como la Biblia confirma que estos 2 seres sacerdotes eran impíos, no tenían temor de Jehová. Sus pecados eran graves y públicos. Todo el mundo sabía que ellos estaban pecando, ¿verdad? A ellos no les importaba. Estos 2 hijos del sacerdote no respetaban a Dios ni las normas sagradas. O sea, ellos, como dirían hoy en día, andaban en la suya. En la suya. Sí, no había sin temor encomendarse de Dios. a Dios. Iban por ahí haciendo y deshaciendo. Eso es así. Una de las cosas que ellos hacían, ¿verdad?, que no era agradable a Dios, iban en contra
de los estatutos y de las normas del tabernáculo de la iglesia de ese tiempo, ¿verdad? Era que robaban las ofrendas. En lugar de seguir el ritual establecido, se llevaban la mejor carne de los sacrificios para ellos mismos, antes de que la grasa fuera quemada para Dios. Esto era una deshonra directa a Dios. La hermana Carmen encontró acerca de que tan importante era el sacrificio y que era lo agradable al Señor. Esta parte era selecta y lo mejor del animal, la grasa, ¿verdad? En ese tiempo. Y la entregaban completamente al Señor. Carmen, ¿puedes leer? Ok. La grasa era considerada la parte más selecta o mejor del animal. En muchos tipos de sacrificios, especialmente en los holocaustos y los sacrificios de paz, se instruía a los sacerdotes a separar la grasa y quemarla completamente sobre el altar como ofrenda a Dios. Esta acción era vista como una ofrenda de aroma agradable al Señor. En Levítico 3, versículo 16 dice: toda la grasa es de Jehová. Amén, amén. Entonces, quemar la grasa representaba ofrecer lo mejor a Dios, no quedarse para uso propio. Al quemar en el altar, la grasa simbolizaba una entrega completa y santa. Aleluya. En algunos casos, el pueblo se le prohibía comer esa grasa, ya que estaba reservada solo para Dios. Esto lo vemos en Levítico 7, versículo del 22 al 25. ¿Lo buscamos y leemos? Ajá. Vamos a Levítico 7. Levítico 7, 22 al 25. 22 al 25. Ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animales muertos y la grosura del que fue despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comáis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortado de entre su pueblo. Amén. Amén. O sea que era como rechazado, sacado del pueblo. ¿Por qué? Porque era una norma. Esto era una norma, uno de los hábitos estipulados por la ley mosaica. Desde Moisés, eran unas normas que ya estaban establecidas para el pueblo de Israel. Aparte de que se comían ¿verdad? Lo mejor de la ofrenda que se supone que fuera para Jehová, también cometían actos inmorales, tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo, convirtiendo ese lugar santo, sagrado, en un espacio de perversión. Sí. Y también cometían atrocidades en el templo. También tenían muchas mujeres, eran, como decimos hoy en día, unos sinvergüenzas. Sí, eran perversos, eran hombres perversos. ¿Por qué eran perversos, hermanos? Porque fueron criados con un sacerdote, o sea, ellos conocían la palabra de ellos Dios. Conocían las normas mosaicas, ellos se fueron criados en eso y aún así eran perversos, eran personas ¿verdad? Que no tenían temor de Dios, aun cuando su padre le enseñó, ¿verdad? Y crecieron en ese temor, ellos no lo tenían. Amén. El castigo anunciado. Aunque Elí sabía que los malos comportamientos de sus hijos y los reprendía verbalmente, sus palabras no tuvieron el peso suficiente. ¿Por qué? Porque Elí los reprendía suavemente, no tenía autoridad, no tenía carácter para poder reprenderlos, aún sabiendo todas las cosas que estaban haciendo y que todo el mundo estaba enterado.
hasta que un profeta se le acercó para anunciarle una dura sentencia de parte del Señor. Ajá, también Elí, sabiendo cómo eran sus hijos, todo lo que hacía, no los quitó del sacerdocio, ni los disciplinó con autoridad. Honró más a sus hijos que a Dios. Amén. Eso se ve en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Vamos a leerlo. Sí. 1 Samuel 2, 29. Sí. Capítulo 2, 29. Ay, yo estoy en la luz. Capítulo 2, Versículo 29. 29. Ajá. Hablaba a los hijos de Israel. Habla a los hijos de Israel y dile: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová. ¿Dónde está leyendo? Perdóname. Capítulo 2. Ajá. Versículo 29. Capítulo 2. Espérate, sí. Capítulo 29, sí. Se me fue, espérate. Porque creo que es una pregunta. Es una pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Por qué habéis sollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Exacto. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Eso es Dios preguntando. Ajá. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjense qué poderoso esto, como el Señor había prometido algo a Elí, donde serían ¿verdad? Su casa, habría dicho que su casa iba a ser, andarían con el Padre, o sea que andarían bendecida perpetuamente. Mas sin embargo, dice: nunca yo tal haga, arrepentir, ¿verdad? Sí, tal haga. Tenemos que ver que no fue que Dios se arrepintió, es que ellos no honraron el trato, como el pacto, amén. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que Dios no los podía bendecir porque, como hablamos, Exacto. ellos conocían la verdad, ellos conocían lo que era bueno, conocían lo que era malo, y ellos decidieron lo malo. Así que no había por qué el Señor continuar bendiciendo la familia. Sí, esta promesa que le había dicho a Elí. De que de su familia, de su casa, iban a salir los sacerdotes. Amén. Pero como ya los hijos, no honraron eso, pues lamentablemente Dios no los iba a volver a honrar, ni los iba a bendecir más. Sí, y podemos ver ahora, ¿verdad? La ira de Dios, ¿verdad? Contra la casa de Israel, la destrucción de su casa. Más bien no es como la ira de Dios, es como, ¿verdad? Como nosotros los padres, cuando los hijos desobedecen, no es que nosotros no los queramos y no queramos lo mejor para ellos, pero hay que reprender y hay que quitar quizás cosas que le permitían, ¿no? Pues las tenemos que quitar, ¿verdad? Asimismo el Señor pues trabajó con esta familia, que aunque su papá era un hombre temeroso de Dios, no tenía carácter para corregir a sus hijos que estaban obrando mal. Así que la destrucción de la casa, Dios le dijo a Elí que su familia perdería su posición como sacerdotes. Sí. Ya no había ni él ni sus hijos. Dice en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 31, dice: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre,
de modo que no haya anciano en tu casa. O sea, ya Dios le cortó la bendición a la casa de Elí. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. O sea, eso es lo que quiere decir, que le estaba anunciando que ellos iban a perecer. Sí. Porque le está diciendo, no va a haber ancianos en tu casa. Amén. Así Sí. que podemos ver cómo la profecía, ¿verdad?, fue cumplida. Vemos la muerte de sus hijos como señal de la profecía que se cumpliría. Ofni y Finés morirían el mismo día. El mismo día la muerte de Elí, por su falta de acción, también sufriría las consecuencias. Eso lo dice el capítulo 3, versículo 33. 33, vamos Que a- dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, o sea que van a morir jóvenes. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán el mismo día. En un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. O sea, aquí podemos ver que si no hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos, o la conducta que debemos de llevar como hijos de Dios, el Señor saca y pone otro. Esa es otra historia para hablar, que es la historia de Samuel, ¿verdad? Pero vamos a seguir aquí con Elí y vamos a ver la muerte de Elí. Elí, por su falta de acción, también sufriría las consecuencias. Esta profecía fue confirmada por el joven Samuel. Samuel fue el que profetizó, ¿verdad? Quien en una revelación nocturna escuchó a Dios repetirle el juicio contra la casa de Elí. El trágico final. La profecía se cumplió de forma dramática. Los filisteos atacaron a Israel y los israelitas decidieron llevar el arca del pacto a la batalla, pensando que les daría la victoria. La victoria, exacto. Pero fueron derrotados y el arca fue capturada. Así que los filisteos se llevaron el arca de la alianza. Aleluya, el arca del pacto se lo llevaron los filisteos. Y Finés habían muerto en la batalla y que el arca de Dios había sido tomada. El anciano sacerdote, que ya tenía 98 años, no pudo soportar la noticia. Cayó en su silla, se rompió el cuello y murió. Eso lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 12. Dice, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. O sea, Elí estaba preocupado por el arca. Llegado, Temeroso de pues, aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés,
fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Amén, amén. ¿Verdad? Al él escuchar esto, ahí fue donde no soportó la noticia, cayó en una silla y se rompió el cuello y murió. Pero como la profecía había dicho que ningún anciano sería, ¿verdad?, sacerdote de la familia de la Eli, casa de Eli, aconteció también que el mismo día su nuera, la esposa de Fines, dio a luz prematuramente al escuchar que su esposo había muerto, que su suegro había muerto y que se habían llevado el arca del pacto. Ella dio a luz prematuramente y murió, nombrando a su hijo Icobod, que significa la gloria se ha ido. ¿Verdad? Podemos ver aquí como los filisteos se llevaron el arca, mueren los hijos de Eli, muere la nuera, y al niño, que es el que queda, ¿verdad?, le ponen un nombre, Icobod, que significa la gloria se ha ido. Así que ustedes saben que en este tiempo los nombres tenían significado. Sí. Y por eso ella antes de morir le puso ese nombre al niño. Esta fue la esposa de Fines. ¿El niño no murió? ¿Vivió? No, en ese día los que murieron fueron ellos. Okay. Los adultos, todos los adultos que estaban allí. Ok, podemos ver entonces que los suites que fue Eli con sus hijos, el pecado de sus hijos tuvo la consecuencia toda la familia, porque las malas acciones que se toman sin uno tener arrepentimiento, tenemos que recordar que ¿verdad?, nosotros podemos tomar decisiones malas, pero cuando nos arrepentimos delante de la presencia del Señor, no hay juicio contra nosotros, porque hay un Dios misericordioso. Y en este tiempo que estamos en el nuevo pacto, donde Cristo murió por toda la humanidad, la decisión de aceptar a Cristo como Salvador es un puente para que nosotros podamos entender lo que significa cuánto te perdona Dios. La palabra dice 70 veces 7. O sea, que nosotros, aquí viene cuando Juan, ¿verdad?, bautizaba en el arrepentimiento, ¿verdad? Y Jesús bautizaba en el Espíritu. ¿Por qué? Pues podemos ver, ¿verdad?, que en este tiempo, ¿verdad?, pues para la gloria de Dios nosotros vivimos bajo el pacto y tenemos que primeramente, hermano, hay muchos que no nos criamos en el Evangelio, ¿verdad? Pero cuando el Evangelio llega a usted, cuando usted conoce el Evangelio, es importante que usted empiece a confesar a Jesús como su Salvador, porque entra en este pacto de los hijos de Dios. Amén. Muchas familias crecen sin el temor de Dios. No se les enseña a los hijos a tener temor de Dios. Para la gloria de Dios, después de adultos, muchos logran, ¿verdad?, llegar a los pies de Cristo y conocen a Jesús como Salvador y empiezan a conocer lo que es el temor de Dios, porque el temor de Dios no es tener miedo a que Dios vaya a hacernos daño, a que haya una guerra porque Dios se airó. No, Dios es un Dios de amor. En este tiempo todo lo que pasa es por la maldad del hombre. Desde el principio de la creación, Dios siempre quiso que todo fuera perfecto, bueno y agradable, porque esa fue su voluntad por siempre. Que todos siguiéramos sus leyes, sus pasos y siempre viviéramos como Él nos quiere acobijados, se dice, en su bendición y en su paz. Él nos quiere así. Como dice el Salmo, debajo de sus alas estaremos seguros. Exacto. Amén. Así que Dios no se aira con todo el mundo, Dios se aira con aquel que no honra lo sagrado, con aquel que no teme a Jehová.
O sea, no hay forma, ¿verdad? De que Dios pueda tener misericordia de una persona que es perversa, que conoce lo bueno y lo malo y escoge lo malo. Aún así, si hay un arrepentimiento genuino del corazón, porque muchos de nosotros, yo puedo dar testimonio de que yo soy obra de la misericordia de Dios, aleluya, porque tuve un arrepentimiento genuino y el Señor me cobijó en sus brazos y he seguido caminando en el Señor porque he visto las bendiciones. Es que todo aquel que ha estado en el mundo y conoce el Evangelio, no hay forma de que vuelva atrás, porque todo lo que recibimos de parte del Señor es bueno, agradable y perfecto. Si venimos a ver, ¿verdad?, el caso este de Gabriela, que está muy sonado, ¿verdad?, podemos ver cómo el pecado, ¿verdad?, en este hogar se ve que había el respeto, se ve que no había temor de Dios, porque una madre que permite que su hija haga lo que hizo en frente suyo, por instinto uno tiende a mira, no haga eso, y permitirlo, o sea, ya había un descontrol emocional en esa familia, ¿verdad? Yo oí hoy en las noticias a una persona, a una psicóloga, que la llamó a ella madre, es una madre perversa. Sí. Y eso a mí me chocó, que una madre perversa, pero así mismo era porque esa niña no tenía control y no tenía, o sea, en esa casa no estaba bien presente. Habían puertas abiertas al enemigo. Sí. Cuando uno permite que el enemigo, mire, en estos tiempos es bien difícil, ¿verdad?, uno poder controlar ciertas cosas, pero cuando en el hogar hay temor de Dios, las cosas, como, ¿verdad?, cuando no tomamos control, cuando no tenemos control de nuestro hogar, se abren puertas al enemigo. Y cuando se le abren puertas al enemigo, el enemigo empieza por lo más delicado, o sea, con lo más débil, perdón. Así que nosotros tenemos que enseñar desde que los niños son pequeños, nosotros les tenemos que enseñar el temor a Dios, como dije, no es miedo a Dios, es temor, respeto, honra, ¿verdad? Que sepamos quién es ese Dios grande y poderoso, amén. Y que nosotros podamos ver como ejemplo lo que pasó en Elí, ¿verdad? Que él era un extraordinario sacerdote, un buen sacerdote, temeroso de Dios, pero sus hijos se desbocaron. Y él no tomó acción, porque él tenía que decirle, bueno, ok, ustedes se quieren perder, pues, ¿verdad? Porque ya cuando son adultos uno no puede tomar decisiones por ellos. ¿Ustedes quieren perder? Perfecto, pero la casa de Dios se respeta. Ya ustedes no van a ser más sacerdotes, no van a estar aquí y tienen que irse, porque por Dios eso, no lo permite. Por eso leímos en la palabra que él honró, que Dios le dice, la profecía le dice, tú honras más a tus hijos que a Dios. Así que podemos ver, Carmen quiere leernos. Yo lo que quiero es cómo esta historia de Elí y sus hijos no que afectan, sino cómo lo podemos atraer a la familia actual. Primero que nada, responsabilidad. Es responsabilidad de los padres enseñarle a sus hijos sobre el temor de Dios. Los padres son los primeros responsables de instruir y corregir a sus hijos en los caminos del Señor. Como dice Proverbio capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando tiene que ser con dureza, hablándole mal, no, la corrección es con amor, pero con firmeza.
Amar a los hijos también significa corregirlos con amor y autoridad. Eso es para los padres de hoy en día. Cojan oído. Sí, la para palabra que, dice el que Dios ama, el que Dios ama corrige. Sí, exacto. O sea, Dios nuestro Padre, si Él nos corrige a nosotros, eso es un ejemplo para que nosotros podamos ver que hay que tener firmeza y si hay algo mal y hay que corregirlo. Esto lo vemos en Proverbios capítulo 13, versículo 24, que dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay un refrán que dice que es mejor instruir al niño en los caminos que llevarle una Biblia a la cárcel. O ir a llevar un ramito de flores a una tumba. A la tumba. Sí. El testimonio familiar afecta el ministerio. Aunque Elí servía en el templo, su testimonio fue dañado por la conducta de su familia, o sea, de sus hijos. Una familia que honra a Dios fortalece el testimonio del hogar y del ministerio. Esto lo vemos en Timoteo capítulo 3, versículo. Dice, Timoteo 3, versículo 4-5, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sucesión con toda honestidad. Timoteo 3. Sí. Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5. Aquí están hablando de líderes. Entiendo yo que ahí lo voy a buscar para leerlo un poquito más adelante. Ajá, sí, porque sí. Más 4 al 5. Si puedes seguir, yo lo voy a ir buscando. Dios exige santidad en lo al que le sirve. Dios juzgó a Elí porque no honró más a Dios que a sus propios hijos. Enseñanza de esto es, como familia debemos priorizar la obediencia a Dios, incluso cuando sea difícil. Esto lo vemos el 1 de Samuel capítulo 2, versículo 30, que dice, honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Conclusión para la familia de hoy en día. ¿Qué debemos de hacer? Orar por nuestros hijos constantemente. Criarlos en disciplina y amor cristiano. No tolerar el pecado en el hogar, sino confrontarlo con la palabra, como dijo la hermana Lourdes. Y ser ejemplo en capítulo 3, 4, 5. Ok. No tolerar el pecado en el hogar, sino confrontarlo con la palabra. Ser ejemplo en casa también, no solamente en la iglesia. Todo esto lo tenemos que llevar, o sea, la historia de Elí y de sus hijos nos sirve como para nosotros como familia hoy en día no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Y ser responsable, llevarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Si están mal, hay que decirle. Si les gusta bien, si no les gusta también, pero hay que decirle que están mal. Que a veces ellos no entienden cuando uno quiere decirle si están bien o mal. Estoy todavía buscando Timoteo, primera de Timoteo 4:5. No, Timoteo capítulo. Pero primera o segunda de Timoteo. Déjame ver. Perdonen, es que ella leyó algo que me pareció interesante porque más adelante. Timoteo capítulo 3. 3, 4 y 5. Ajá. Ok, dice. Empieza gobernar 3. Mira No aquí. dado al vino. 4 aquí. Ok. Que gobierne bien su casa. Ah, esos son los requisitos de los obispos. Ajá. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo dará a la iglesia de Dios? ¿Cómo hará la iglesia de Dios? No un Teófilo, no sea que se envaneciera, caiga
en condenación del diablo. Ok, pero yo creía que tú habías hablado acerca de que me pareció... Estaba leyendo aquí porque creía que era en segunda de Timoteo, perdona, estoy en primera. En segunda de Timoteo. Estás en primera. Ahí. Carácter de los hombres postreros, de los postreros días. En este tiempo, el carácter. Cuando habla de hombre, es hombre y mujer, ¿sabes? También debes saber esto, que en los postreros días tendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Ve? Así estaban los hijos de Eli, no en este tiempo, también en aquel tiempo. Sí. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficaz de ella. A estos evita. Amén. ¿Verdad? Lo que quería era que me llamó la atención, ¿verdad? Que todo lo que los hijos de Eli en el Viejo Testamento estaban haciendo, todas estas cosas de soberbia, de desobediencia a su padre, porque su padre le había enseñado, y ellos desobedecieron, ingratos, impíos, sin afecto natural, lo estamos viendo en este tiempo. Exacto. Lo vemos en este tiempo. Así todo... que es un tiempo donde más tenemos que enseñar a los niños, porque tenemos que empezar por los niños, el temor de Dios, la palabra, que puedan conocer el Evangelio. Por eso es importante que vayan a las escuelas bíblicas los domingos, donde se les enseña al estilo de ellos, con manualidades, libritos y todas esas cosas, para que ellos vayan entendiendo. Y miren, déjenme decirles una cosa: el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. El espíritu, cuando una persona se allega al Evangelio y a las cosas de Dios, el Espíritu de Dios viene a morar en él. Y este espíritu enseña, corrige y dirige. Yo tengo un chico de 36 años con la condición de autismo, y ese niño ama a Dios, es correcto en todo lo que tiene que ver con Dios. Alaba a Dios. En la iglesia, ora, lee la palabra, me hostiga para los estudios, detrás de mí para estudiar, parte 1, parte 2, parte 3. ¿Por qué? Porque fue instruido en la palabra. Los niños aprenden, según aprenden las cosas de la escuela, aprenden las cosas del Señor. Y como hablamos ahorita, mejor es instruir al niño en su palabra que tener que después lamentar de verlo en una cárcel, o, como dijo la hermana Carmen, en una tumba. Así que es, ¿verdad? Los hijos son bendición, la palabra lo dice. Los hijos son bendición, y si usted no fue criada en el Evangelio, no conoce el Evangelio y tiene hijos, mire, nunca es tarde. Comience desde ahora. Busque una iglesia donde congregarse de sana doctrina, donde la puedan ayudar. Como yo. Estoy empezando de Carmen. Y estoy empezando en mi casa también. Amén. Está en su intimidad con el Señor también ella. O sea, es importante eso, que tengamos intimidad con el Señor, porque el Señor es el que nos va a dirigir. El Espíritu Santo de Dios nos dirige a dónde llegar. Amén. Carmen está visitando la iglesia, y en algún momento, ¿verdad? Dios hará como Él quiere en su vida. Pero lo importante, mamá, que me estás escuchando y que no conoces el Evangelio y que no fuiste criada en el Evangelio, nunca es tarde. Este es el momento. Busca una iglesia donde congregarte, donde puedas llevar a tus niños a recibir la palabra de Dios, porque estamos en tiempos bien difíciles, y
créame que en estos tiempos el enemigo está buscando a quien devorar, como dice la palabra. Él vino para matar, hurtar, ¿ah? Y dañar las obras que había hecho el Señor. Pero Cristo vino para romper las obras del enemigo. La atadura del enemigo. El Señor Jesús vino para salvar al mundo entero, a todo aquello que estaba perdido. Así que le exhortamos que es una iglesia donde congregarse. Si usted vive en el área de Bayamón y no tiene iglesia donde congregarse, le invitamos que vaya a la iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13, en Santa Juanita. Ahí uno se siente como en familia. Sí. Yo entré desde el primer día, me sentí como que era parte de ellos, hacía un montón de años. Amén. Como amén. si los conociera de todo, ¿no? Amén, amén. Eso lo hace el Señor porque es que Dios está allí, Dios está con nosotros en todos lados. Pero ese es el templo de Dios, esa es la casa de Dios. No es mi casa ni la casa de mis hermanos, es la casa de Dios. Y allí vamos a congregarnos, a compartir unos con otros, como dice la palabra, no haciendo como costumbre, ¿verdad? Que no nos congreguemos, no, hay que congregarse, hermano. Si usted tiene la oportunidad de congregarse, congréguese. Es de bendición. Y estamos en el tiempo de levantar altares familiares donde se pueda orar juntos. Amén. Se corrige con amor y se vive lo que se predica. Amén. Y se honra a Dios en todo. Amén. Mire, hermano, yo les voy a decir, usted puede, si usted se siente tocado por el Señor, si usted siente que su corazoncito le late, mire, esto es tan simple. La gente me dice que no estoy preparado para ir a los pies del Señor. Ay, porque no soy hipócrita, no quiero ir si voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Miren, todos fuimos destruidos a los pies de Cristo. Todos. El Espíritu Santo de Dios es quien nos transforma. El Espíritu Santo de Dios es quien nos cambia. El Señor nos hace, la palabra lo dice, nos hace nuevas criaturas. Eso no quiere decir que si usted debía la casa, ya no la debe, no. Usted la va a seguir pagando, pero la va a pagar con gusto, porque sí, el Señor nos da paz, gozo y felicidad. Sí, amén. Así que nada, la Iglesia de Cristo Jerusalén está con los brazos abiertos para recibirle. Mi nombre es la pastora María de Lourdes Lugo Pérez, estoy como pastora oficial de la iglesia. Ella es mi hermana de sangre y mi hermana en Cristo, Carmen Lugo. Como ella dijo, está empezando a caminar en el Señor, que ha sido una bendición, ¿verdad? Y allí tenemos para atender a sus niños, tenemos discipulados, hay un grupo de capellanes que si usted tiene alguna necesidad, alguna situación, hay consejería, usted acérquese y nosotros le vamos a ayudar. Amén. Yo quiero dejarlo, antes de irnos, sí, muy importante, con 3 preguntitas para que reflexionen, ¿verdad? La primera, ¿estamos tomando tiempo para orar y leer la palabra en la casa? Contéstese. ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? ¿Con temor de Dios o con temor a que se molesten? O sea, usted lo corrige porque tiene temor a Dios y quiere que su hijo también lo tenga, o usted no lo corrige por temor que se molesten. Estamos honrando a Dios por encima de los... La número 3 es, estamos honrando a Dios por encima de los sentimientos familiares. O sea, esto quiere decir que Dios tiene que estar primero, que lo que sienta, por ejemplo, mi hijo, que yo lo reprenda por algo mal que hizo, duele como mamá, ¿verdad? Porque uno ve que ellos se sienten como, pero si está mal porque mi honra primero es para Dios. Y yo quiero que mi hijo siga los pasos. O sea, yo soy su ejemplo. Todos queremos, ¿verdad?, que nuestros hijos les sirvan al Señor. Es una decisión de cada uno de ellos. Cuando son adultos ya la salvación es individual, ¿verdad? Pero las madres tenemos que seguir orando
por nuestros hijos que están ¿verdad? En el mundo, muchachos buenos, porque hay muchos que son muchachos buenos, que no son a veces personas malas, ignorancia. sí, o rebeldía, Sí. o no conocen la palabra, o no, punto. Como hablábamos, los hijos de Elí eran perversos porque conocían la palabra, sabían lo que era bueno y lo que era malo, y hacían lo malo. Eso es perversidad. Pero muchas veces pues no conocen el Evangelio, no se han criado en el Evangelio, así que vamos a orar ahora al Padre. Señor, Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y grande han sido tus misericordias para cada uno de nosotros. Bendice a mi hermana Carmen, Señor, Amén. a toda la familia de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, a sus hijos, los hijos de mis hermanas, Señor, que clamamos día y noche por ellos, Señor. Bendice también a todo aquel que pudo conectarse en este momento o que se conectará durante los próximos días, Señor, las próximas horas, Señor, para que puedas reflexionar en esas 3 últimas preguntas, Señor, para que puedas reflexionar en la necesidad que tenemos de llegarnos a Cristo, de tener a Cristo como nuestro Salvador, como la primera opción, Señor, de que Cristo reine en nuestra casa, Señor, para que el enemigo no tenga la oportunidad de entrar a nuestros hogares. Amén, Santo Dios, porque Dios es todopoderoso. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Así que nosotros necesitamos ese Jesús, Señor, Padre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas, Señor. tenemos dependencia de ti, Señor, Padre. Tú has sido bueno y nos has dado el poder para vencer al enemigo, Señor. Pero sabemos, entendemos que necesitamos de ti cada día, que tenemos que estar debajo de tus alas, porque solo ahí estaremos seguros. Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, Señor, nuestro gran Dios, Padre, el alfa, el omega, el principio y el fin, Señor. Nada hay sobre ti, Señor. Tú eres omnisciente, omnipotente, Señor. Nada sobre ti, Señor. Tú eres nuestro Dios todopoderoso. Te damos gloria y te damos honra siempre a ti, porque tú eres, Señor, en quien hablamos, Señor. Tú eres quien intercede al Padre, Señor, para que nosotros podamos tener esa paz, ese gozo que no es entendible para el mundo, Señor, pero solo tú la puedes dar. Solo en tus brazos, Señor, solo refugiados en ti podemos vivir en estos tiempos, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, como siempre les Muchas digo. bendiciones. Amén. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios les bendiga. Amén.